Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he portado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 20. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Ayer estuvimos intentando comprender qué fue lo que vieron todos los que tuvieron un encuentro con Jesús y qué cambió sus vidas para siempre. Nuestro maestro dijo: permaneced en mi amor. ¿Y qué es permanecer en su amor? Esta es una pregunta difícil de responder si no se sabe qué quiere decir. Yo ahora la lanzo y vamos a analizarla. ¿Qué es permanecer en su amor? Vamos a intentar responder esta pregunta sin que se resuma a 2-3 palabras, porque eso que queda muy corto, necesitamos comprenderlo muy bien. Ayer puse algunos ejemplos de cómo los padres deben mostrar el amor a sus hijos, porque así estos comprenderán el amor, el verdadero amor, y podrán permanecer precisamente en ese amor. Dios hace esas cosas y aún mayores, y con más intensidad y significado. Ese es el paralelismo de un padre, obviamente muy superior a los humanos, que muestra ese amor no con palabras, sino de muchas maneras, con hechos. Cuando un hijo lo comprende, entiende y asimila ese amor y le da estructura y fuerza para vivir la vida con todas sus asperezas, dulzuras, golpes y experiencias aterciopeladas, otras amargas, pero también acarameladas. Dice Juan 9:11, permaneced en mi amor. El amor al que se habla es el ágape, significa un festín de amor. Y dirás: ¡ay! ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, por eso puse los ejemplos de ayer. Si no escuchaste los podcasts, te sugiero que los escuches, porque es importante que podamos establecer una relación de padre a hijos, que no tenemos muy claro qué es ese amor aún para nosotros los padres terrenales. Tenemos conceptos muy errados de ello, del amor incluso a nuestras parejas. A veces creemos que controlando todo lo que hacen, dando instrucciones, diciendo qué deben de hacer o no, es un signo de amor, cuando en realidad denota desconfianza tanto de uno mismo como del otro. Y podrás decir: claro, es que si no le digo que haga las cosas, no las hace. Me estoy refiriendo a la pareja. Pero no nos damos cuenta que con los años quizás los hemos minado poco a poco su seguridad, y entonces se vuelven efectivamente inseguros e inestables, se van haciendo cada vez más patentes. Nos encanta posicionarnos por encima de nuestros seres más allegados. A veces solemos pensar que sin nosotros no sobrevivirán ni un día, cuando eso no es así. Es tristemente al contrario. Quizás sean libres de un tirano, una tirana, un verdugo que siempre critica y desanima, obstaculiza y hace las cosas más complicadas, no ayuda y bien que machaca y cositas así. Yo creo que tendríamos que examinarnos un poquito más, ¿no? Así pues, tenemos conceptos de amor distorsionados por el pecado. Cuando permanecemos en el amor, es permanecer en Cristo.
Permanecer en Cristo es comprender lo que Él enseña, asimilarlo y obedecerlo. Dice que el que lo ama obedecerá sus mandamientos, pero el que no conoce sus mandamientos, ¿cómo podrá obedecer? ¿No sabe qué es lo que va a obedecer? Bueno, en nuestro pasaje a estudiar fue Hechos 20. Vemos un ejemplo muy claro de ello. ¿Quién? Pablo, quien llama a los ancianos de la iglesia y comienza con las siguientes palabras. Versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hasta aquí palabra de Dios. Las palabras de Pablo denotan la permanencia en el amor de Cristo. Así pues, la primera palabra es comportado, que es ginomai. Quiere decir llegar a ser, continuar, comportado. Pero ¿sabes qué? También es producir. Y según Juan 15, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, habla del pámpano. Este produce mucho fruto. ¿Por qué? Porque está apegado a él. Así que Pablo estaba produciendo ¿qué? Fruto. Así pues, y sin mentir y acertando a la verdad, Pablo dice que ha producido fruto entre ellos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y todo el tiempo es todo el tiempo. Y todo el tiempo es todo el tiempo en todos los idiomas. Es decir, todo el tiempo. Porque a continuación dice douleuo, que quiere decir sirviendo como esclavo. Un esclavo es esclavo siempre, ¿eh? No es como uno que pues es empleado en algún lugar que aunque lo traten como esclavo no lo es, porque cuando termina de hacer su tarea en la empresa o en el lugar donde esté, luego hace lo que quiere cuando termina su jornada de trabajo. Así pues, va y descansa o ve la televisión o hace lo que quiere. Un esclavo es esclavo todo el tiempo. Es un concepto que para nuestros días no se entiende del todo porque en nuestras culturas pues no lo vivimos, pero hay quienes lamentablemente hoy día sí lo conocen bien. El esclavo es esclavo dormido, despierto, cuando se levanta, camina por la vida, con quien habla, con quien come, con quien trabaja, con quien descansa, solo o acompañado, siempre es esclavo. Esta palabra quiere decir controlado por. Extensión figurativa de ser esclavo. Mira, Romanos 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora somos siervos de quién o esclavos de, usa esta palabra Pablo, pues de Cristo. Así pues, esta palabra quiere decir servir de manera humilde. Y guardemos bien esta palabra porque hay quienes se ufanan de ser siervos y se ponen por encima de otros. A estos hay que desecharlos, no son dignos del Evangelio. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y es así que continúa Pablo en Hechos 20, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y mira, vuelvo a enfatizar en esto porque Gálatas 5:22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así pues, todo ese fruto se manifiesta en donde, en la humildad que está hablando Pablo. Y la existencia de Pablo fue en humildad, no porque él fuera humilde de por sí, ¿verdad? Todos sabemos su escabroso pasado, sino más bien porque estaba revestido de Cristo. Y era así que ese amor permanecía en él y él en Cristo. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Qué es permanecer en el amor de Cristo? Sí, pues Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad. TPI nos
Tepeinofrosune, humillación de mente, modestia, humilde de condición. Mira, pongamos un ejemplo, Filipenses 4, versículo 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora viene la pregunta, ¿qué es lo que podemos en Cristo? Pues leamos el contexto. Vivir humildemente en todas las situaciones que nos encontramos, sea en abundancia, aún de conocimiento, porque esto trae mucha arrogancia a más de uno. Grave delito el nuestro cuando somos sabiondos, mira tú, el sabiondo. Y añade así cuando también padece necesidad. Continúa pues Pablo en Hechos 20 con muchas lágrimas. ¿Y por qué? Bueno, él mismo lo explica. Primeramente con muchas pruebas, ¿verdad? Peirasmos, pruebas, tribulaciones, adversidad, tentación, examen, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. ¿Y esto quién lo permite? Pues Dios. La pregunta es, ¿qué situación estás pasando? ¿Estoy pasando yo hoy, tú? Nuestra boca, nuestra vida, ¿qué ha revelado el corazón por medio de lo que hacemos o decimos? ¿Amargura? ¿Tristeza? ¿Desconfianza? ¿Celos amargos? ¿Envidias? Sin duda alguna las pruebas son como un reactivo. Los reactivos son los que se usan, por ejemplo, para determinar en la sangre ciertas enfermedades. Según el reactivo que se use, revelará lo que padecemos. Así, por ejemplo, si se usan tiras reactivas para la glucosa, el colesterol, el embarazo, infecciones de orina, etcétera, etcétera. Las pruebas son el reactivo divino que nos revela qué está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón. Es así que nos arrepentimos entonces dando marcha atrás, pidiendo a Dios perdón y redirección de nuestra vida por la senda del justo. El problema está que cuando estamos pasando por estas situaciones, cuando se aplica el reactivo y lo que hagamos pues sea todo lo contrario, porque a mí rebelarnos en contra de Dios, cegarnos, obcecarnos y no mirar las cosas con claridad. Cuando nos ponemos en un estado de amargura, desesperación, ansiedad, frustración, es ahí cuando tenemos que parar pronto, porque se convierte en un hábito, ¿lo sabes? Los que trabajamos en la salud mental, vemos ese patrón del habla de la persona, lo que está revelando su corazón, su pensamiento. Estas personas que continuamente dicen, ay, no sé, pues ¿qué va a pasar? No lo sé. Ay, es que no sé. Ay, es que me preocupé tanto. Ay, es que estoy tan angustiada. Ay, es que no sé. Todo esto ya denota un montón de cosas que hay dentro, las tormentas internas que la persona está viviendo, esa oscuridad dentro de esa persona que no le deja ver la vida con claridad. Es aquí que deberíamos de poner un alto, un freno y decir, hey, ¿qué estoy diciendo? Espérate. No, voy a romper este patrón de pensamiento, este patrón del corazón. Algo me está pasando, Señor, por favor, ayúdame a revertir esto. No quiero ser así, no me gusta yo misma ser la piedra de tropiezo para avanzar en permanecer en tu amor. Este patrón de diálogo que yo tengo continuamente, si uso el sarcasmo, las indirectas, ya lo vamos a ver más adelante, no está reflejando verdaderamente que yo vivo en tu amor, sino vivo más bien en lo que yo misma he creado, yo mismo he creado. Un mundo paralelo en el que por un lado digo que permanezco en ti, pero en el plano de la realidad, de lo sustancial, vivo a lo mejor en el temor, en la angustia, en la amargura, en la inseguridad, en la frustración, en la rabia, ¿verdad? En el desdén, en el victimismo. A saber qué. Pidamos a Dios que nos muestre realmente en qué plano estamos viviendo, si en el amor de Cristo
o en este mundo paralelo que hemos creado con estos patrones repetitivos de pensamiento, de diálogo. Vamos al siguiente podcast. Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio, analizando pues en qué mundo vivimos. En el del discurso bonito, cuando estamos con ciertas personas, ¿verdad? Muy bien fabricado y envuelto con papel religioso, que ya salen las frases hasta muy compuestas y estructuradas. O en el plano de la realidad, que ya nos tiene enferma la cabeza, enfermo el corazón. ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano la boca revela lo que hay en el corazón, ¿verdad? Nuestros temores, amarguras, frustraciones, etcétera, etcétera. Es eso de que todo lo vemos a la tremenda, a lo horrible, a lo desastroso, a lo catastrófico, pero nos encanta estar ahí porque no renunciamos, no paramos ahí en ese instante de decir, hey, ¿a dónde vas? ¿No habíamos quedado que ibas a parar? Ay, sí, pero con lo bonito que se siente ser víctima. Ay, sí, pero con lo bonito que se siente llorar y estar ahí escuchando canciones de tristeza. Para, por favor. Vamos a continuar, pues. Dice Pablo con muchas lágrimas y no de depresión, ¿eh? Este camino de las lágrimas a que se refiere Pablo es el camino que requiere mucha renuncia, arrepentimiento y pasar una y otra vez por el fuego purificador, donde el pecado queda hecho cenizas, pero esa vida nueva florece. Veamos qué nos dice Pedro al respecto en la primera epístola de Pedro, por supuesto, capítulo 4, versículo 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahí pongamos mucha atención porque hay gente que le encanta meterse donde no le llaman. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, es decir, como alguien que se parece a Cristo, que es muy semejante a Cristo, que permanece en Él, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Lo vemos? A el justo le es difícil renunciar a su lepra. Parece que a muchos les complace ahí mimar las escamas, la purulencia, ¿verdad? Ahí venga a sobarla y esparcirla por todo el corazón. Y esos gusanos también, ahí ven, te faltó este rinconcito, ¿no? Qué lástima. Muchos pretextos y justificaciones con tal de no abandonar el pecado. Ay, es que con lo bien que se siente. Ay, pero es que me las va a pagar este. Ahora sí le voy a contestar, le voy a decir su precio. Ay, pero yo no sé a qué te refieres, ¿no? De esos que arrojan la piedra y esconden la mano. Ahora bien, estas pruebas que le venían a Pablo, ¿de parte de quién eran? ¿Qué instrumentos eran los que le acechaban? Bueno, los mismos que acecharon a Cristo, los judíos, los religiosos, los mismos que ahora acechan a los piadosos de nuestros días. Son mordaces, esgrimen versículos bien ajustados a sus ataques para que los indoctos y los que son atraídos por el chisme y la sedición se agolpen con cantidad de piedras. ¿Para qué? Para sacrificar a los mártires. Bueno, prosigamos, versículo 20.
y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El otro aspecto que Pablo testifica a la iglesia es que es obediente, no corre en dirección contraria. No sabía exactamente qué sucedería. Si acaso creemos que el Señor nos dará su agenda en nuestra vida, estamos muy equivocados. La dependencia de Cristo es saber que esa agenda está en sus manos y que aunque caminemos por valles de sombra de muerte, en sus manos estamos. Si algo tenía seguro Pablo era que le esperaban prisiones y tribulaciones. Nada halagüeño, ¿verdad? ¿Quién se apuntaría a una agenda así? La vida en Cristo no es color de rosa. Y si alguien te ha dicho que todo irá bien, mira, te lo digo ya, te está mintiendo. Yo tampoco te voy a decir que te va a ir mal, no, porque también te estaría mintiendo. Porque ¿quiénes somos nosotros para oscurecer el consejo divino y decir, mira, te va a pasar esto o aquello? A menos de que sea evidente, ¿verdad? Si alguien está robando, pues lo más probable es que lo pillen y lo metan a la cárcel. Yo no me refiero a esas cosas, sino cuando estamos pasando por situaciones en las que no sabemos qué va a pasar. Eso solamente está en manos de Dios. Dios no te dice a ti, a mí o a fulano, a perengano, qué es lo que va a pasar. Ni siquiera un pastor, son seres humanos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Porque ¿quiénes somos nosotros para prometerle a alguien algo cuando nuestras manos están vacías? Por favor, ¿que no vemos lo pequeñitas que son en comparación con Dios? ¿Que nuestros cuerpos son frágiles? ¿Que en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida? ¿Cómo podremos decirle que vendrán cosas mejores? ¿Con qué derecho? Si no podemos ni siquiera controlar el minuto siguiente de esto. ¿Que no vemos que con eso oscurecemos las cosas? ¿Que confundimos a la gente, la decepcionamos? ¿Que muchas veces hacemos que su fe se pierda, se desvanezca entre las circunstancias que están pasando tan adversas? ¿Con qué derecho le decimos a las personas que si oran o dicen ciertas cosas se van a cumplir? ¿Acaso yo ahora si digo que mi médula será sanada, lo será? Y mira que considero que creo en Dios, como que estoy viva y como que estoy hablando. Creo en Dios, lo amo. Mi vida no tiene sentido sin Él. No soy nada sin Él. De hecho, no quiero la vida si no le tengo. No me sirve de nada. Pero no por lo que yo diga, el Señor lo tiene que hacer, o que si yo digo que quiero un viaje, Él me lo dará. Por favor, no seamos necios. Pablo tenía unos planes. Mira, veamos en Hechos 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y eso que iban a evangelizar, No era un viaje de placer ahí de vacaciones, no. Y resulta que el Espíritu Santo no se lo permitió. Un verdadero hijo de Dios que permanece en su amor lo sabe bien. Sabe que depende del Señor, que se hagan o no ciertas cosas. No promete a otros nada porque no es Dios, simplemente es un esclavo del Rey. Lo que sí sabemos es que el que permanece en su amor, en el amor de Cristo, el Padre está con él, que Cristo mora en él, que es fortalecido en Cristo, que da fruto en abundancia y además a su tiempo y su hoja no cae, porque el fruto no depende del pámpano, sino de la vid verdadera que es Cristo y la savia que fluye de la vid, que es el Espíritu Santo. Así pues, continuamos con Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué no hacía caso Pablo? Pues en primer lugar de los religiosos judíos que lo perseguían e intentaban atormentarlo. En segundo lugar, no cuida tanto su carne.
es decir, la comodidad, el ser librado de lo que le esperaba, el salir corriendo en dirección contraria. Su gozo era el gozo de la salvación, era Cristo mismo. Era ese fruto producido por el Espíritu de Dios, que no es precisamente risas y carcajadas como un loco, sino un deleite calmo, sabiendo que el Señor tenía su vida en sus manos y que estaba cumpliendo todos los propósitos del Todopoderoso, cada minuto de su existencia. Si fuera risa solamente el gozo, no hubiera dicho con muchas lágrimas, eso sería como una locura. Me río, lloro, lloro, me río y así sucesivamente. No. Bueno, sigamos. Hechos 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hasta aquí, palabra de Dios. Qué gran privilegio anunciar el Evangelio. La vida misma es un anuncio. Cuando los demás ven que no eres igual, que hay algo en ti que no responde a las reacciones de todos, ¿verdad? A esas ironías, sarcasmos, indirectas, palabras sucias, desprecios, arrogancia, agresividad, amargura, tristeza, desánimo, inseguridades, catastrofismos, incertidumbres, doblez, sospecha, chisme, rumor, morbo, desdén, desprecio y una serie de etcéteras. Eso se nota, dicen, oye, esta persona no es igual, ay, mi mamá no es igual, ay, mi papá no es igual, ay, mi marido no es igual, mi esposa, mi hijo, ¿qué pasa aquí? El Evangelio se anuncia con bocas sabias que revelan un corazón que ha sido lavado de la lepra ponzoñosa. Y no digo religiosa, con 4 trillones y cuatrillones de versículos ahí bien acomodaditos. No, nada de eso. He dicho una boca sabia. Boca sabia porque el corazón ha sido lavado, ¿verdad? Piadosa. Una boca como la de Cristo. Un cuerpo que obedece al Espíritu de Dios y no a los apetitos de la carne. El versículo 28 dice, apacentar el rebaño. Muchos se toman atribuciones que no les corresponden, se meten hasta en la cocina, ¿verdad? En las vidas de las personas. Y esa autoridad, ¿sabes quién la tiene? Solo le pertenece a Cristo y no a los hombres. Así que tengamos cuidado de aquellos que prohíben con quién debes estar, con quién sí, no, qué comer, qué beber, qué hacer, que su ojo anda metido en todas las cosas de la vida. Por favor, tengamos cuidado. Por muy ungido que se diga, no, el único que tiene autoridad sobre todo tu ser es Cristo. Esto simplemente pastorean la vida espiritual. La palabra es pomaino, apacentar, cuidador de ovejas, no dueño de las ovejas, cuidado, no dueño de las ovejas. Pastorear espiritual, ojo, y no de todo lo que implique la vida misma de la persona. Observa bien si Cristo se metió en la vida familiar de Pedro, con su esposa, con Andrés o con los demás y les dijo que no bailaran o que no comieran tales cosas, que no se juntaran con la mujer samaritana o con María Magdalena o con la mujer del flujo de sangre y los empujó y les dijo, no, ahí no te metas, ay, si te juntas con fulano te sales de mi cobertura. Cuidado, por favor, seamos sabios. Sabe Dios que cuando tu vida es transformada por el Espíritu Santo, tus preferencias cambian y tu principal preferencia es la gloria de Dios y eso afecta a todas las personas que giran a tu alrededor porque lo ven, lo notan, lo sienten, lo escuchan. Uno que es pastor tendría que aprenderlo de manera profunda, tan profunda que no se atreverá a azotar y desangrar las ovejas del maestro, que el maestro mismo compró con su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque les costará su eternidad a estos perversos malhechores
Más les vale arrepentirse. Dice Pablo en el versículo 30, y de vosotros mismos, es decir, de cuidaros de vosotros mismos, porque se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cosas perversas, la palabra es diastrefo, quiere decir pervertidas, pero no pervertidas sexualmente, es decir, distorsionadas, malinterpretar todo, que es lo que acabamos de decir, que crean que se pueden meter en tu vida personal, en tu economía, en cómo administras tu casa, en todas esas cosas. Ahora bien, si eres una maltratadora o un maltratador, no solamente el pastor, cualquier persona se va a meter y hasta yo misma te denunciaría. Si esas personas que maltratan física, verbal, económicamente, que tratan con desprecio, con el silencio a las personas, claro que merecen ser denunciadas, por supuesto, pero no me refiero a eso, sino cómo gestionas la casa, qué es lo que haces, lo que ves, en todo se meten, que si tienes WhatsApp, que si tienes Facebook, que si tienes Instagram, que si fuiste al cine, que si fuiste a cenar, que si fuiste a un concierto, que si no fuiste al concierto, que si pusiste flores, que si tienes estrellas, que si tienes pitufos, que si tienes un unicornio, que si tienes... No, bueno, es que madre mía, ¿qué es eso? A esto se está refiriendo Pablo. Van a pervertir las escrituras, van a querer dar a entender una cosa para que se haga lo que ellos dicen. Si no has visto o no has asistido a las clases de adoración de siervos en nuestro canal de YouTube, las puedes ver, porque ahí estamos viendo precisamente de dónde vienen todas estas cosas tan horrendas, que luego las queremos aplicar con las personas, y no solamente las hacemos nosotros, sino que orillamos a que otros las hagan porque nosotros consideramos que eso es lo santo, lo sagrado, lo puro, etcétera, etcétera. Así que tengamos cuidado. Esta palabra también quiere decir, viene de una raíz que es estrefó, que quiere decir torcer, dar la vuelta, revertir, apartar, convertirse. Y estos son los lobos rapaces. ¿Por qué? Porque usan las escrituras de tal manera que se adapten a su pensamiento leproso, a su pensamiento podrido, agusanado, pervertido, cochino, sucio, mal pensado, rabioso, tirano, dictador, controlador, ególatra, que le gusta pues eso. Seamos cuidadosos. ¿Y cómo vamos a poder cuidar esto? Conociendo las Escrituras. ¿Y cómo conozco las Escrituras? Pues conociendo a Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? Pues leyendo los Evangelios. Pero es que solamente son palabras, pues medita en ellas. Y si no las conoces, pregunta. Pregunta, hermanos sabios, prudentes. Cuando veas que ese hermano te empieza a controlar y a querer hacer cosas que no se parecen a lo que acabas de leer que hizo Cristo, entonces no tomes ese consejo y vuelve a preguntar, ora, pide al Señor dirección. Él te lo dará. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.